Ministra nuestro corazón y a nuestra vida, Padre. Permítanos disfrutar de tu gran amor, Señor. Que esa palabra, Señor, sean como semillas que caen a nuestro corazón, Señor. Que seamos vivificados en ti, alentados en ti, Padre. Pero también que, Señor, según lo prometido, Padre mío, en tu palabra, por tu mismo Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que por nuestro interior correrían esos ríos de agua viva que saltarían para vida eterna, Padre. Pues en ti queremos permanecer, en ti queremos estar, Padre. Pues tú has prometido estar con nosotros, Señor. Y lo confirmas en tu palabra y hoy afirmas, Señor, ese compromiso, Señor. Ayúdanos a creer, quita toda incredulidad, Padre. Si algo ha trastornado nuestra fe, Señor, permítanos restaurarnos en ti. Decirle a mi hermano y a mi hermana que tú eres fiel, que nunca le has dejado, que nunca le has soltado y que siempre, Señor, estará con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por momentos como estos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Padre. Que penetra, Señor, hasta en lo más profundo, como hemos aprendido en estos días, Señor. Pero que también nos trae vida, aliento de gracia en medio de todas las cosas, Señor. Hoy esperamos en ti, hoy esperamos en tu salvación. Hoy proclamamos que tú eres nuestro Dios precioso, nuestro Dios amado. Enséñanos tu palabra, Señor. Que traiga paz, que traiga regocijo, que traiga seguridad, Padre, en medio de todas las cosas, Señor. Que nos recuerdes, Señor, todo lo que tú has prometido sobre nosotros y podamos vivirlo y caminar seguros, Señor, en esa palabra, en esa promesa y en esa dirección, en ese camino, en esa senda que has trazado para nosotros, Padre. Estamos atentos a ti, Padre. Te damos honor, te damos gloria y te damos gracias a ti, Padre. Muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano o mi hermana que está en esta hora unidos, que puede recibir esta palabra y que podamos disfrutar de esa presencia maravillosa. Quiero compartir hoy un tema que el Señor ha venido trayendo y justamente es parte de lo que estábamos orando y adorando al Señor, inclusive en el cántico que estuvimos en el momento de oración de decirle al Señor, muéstrame tus caminos y enséñame. Y sobre todo me fascina en esa parte del cántico que dice, en ti he esperado todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, pero le digo al Señor, enséñame a esperar. Está basado justamente en uno de los salmos preciosos, que es el Salmo 25, donde con todo el corazón, el versículo 4 expresa la palabra. Permítame, lo voy a leer. Dice, Salmo 25, versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, examíname, o mejor, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esos son el cántico que entonábamos en el momento de oración. Justamente es tomado de estos versículos 4 y 5 del Salmo 24. Pero también leíamos parte del Salmo 26 que habla en relación a la integridad, a que Dios nos escudriñe, pero sobre todo, más que escudriñarnos, podamos disfrutar de la palabra de Dios. Y lo conecto con los devocionales que hemos venido trayendo, con las reflexiones mejor que hemos venido trayendo. Y quiero también leer en el Salmo 119, versículo 129, hasta el versículo 131, es uno de los salmos más extensos. Y escuche, como dice ahí la bendita palabra, dice, tus enseñanzas son maravillosas. Está en exclamación, tal vez tendría que subir la voz, un poco más la voz al expresar como está escrito. Tus enseñanzas son maravillosas, por eso las sigo fielmente. Qué importante que cada mañana las instrucciones que Dios nos da las atesoremos en nuestro corazón, que sean luz dentro de nuestro interior, pero también que nos enseñe a ponerla en práctica, aun en los momentos difíciles de alegría o de paz o en los diferentes momentos que transcurren en nuestra vida. Ahí en el versículo 30 del Salmo 129 también añade, cuando un maestro las aplica, hasta la gente sencilla le entiende.
Es lo que yo más le pido al Señor cuando estoy compartiendo la palabra. Señor, por favor, quiero aprender a compartir con mi hermano que recibe esa palabra, que sea entendible para cada uno, que traiga claridad, que traiga desafío, pero sobre todo que afirme las promesas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero el versículo 31 también del Salmo 119 dice, deseo conocer tus mandamientos. Y hay una expresión que también está en exclamación. Dice, me muero por entenderlos. Hay un anhelo interesante en lo que está expresando el salmista al escribir esta parte de la palabra. Y es mi oración igualmente que tú y yo, mi hermano, anhelemos por esa presencia del Señor. Anhelemos conocer cada una de las promesas, porque ellas son las que nos sostienen, las que nos da vida, las que nos ayuda a fortalecernos, a estar más cerca de Él. O como leíamos o como compartíamos en uno de las meditaciones anteriores, que la palabra de Dios siempre sea declarada por nuestros labios, que hablemos la palabra, que nos movamos por la palabra, que es como leíamos ahí en días pasados en Hebreos 4:12, que es como espada de dos filos, es la palabra que viene del Señor. Y esto nos ayuda porque en esa palabra no solamente nos habla de nuestro interior, sino que nos desafía para seguir adelante en cada uno de los procesos que tenemos con el Señor. Y es ahí donde me quiero concentrar en esta mañana. Dios ha prometido estar contigo y no te va a fallar. Quiero leer algunos textos, me gusta utilizar mucho la palabra meditar, explicar algunos de ellos y compararlo con situaciones que los escritores bíblicos, que gracias a Dios abrieron el corazón y que gracias a Dios por la inspiración del Espíritu Santo quedaron escritas para nuestro beneficio. Para que cuando tú y yo pasemos por esos momentos complicados, podamos decirle igualmente al Señor e identificarnos con esas situaciones. Esto nos hace entender que no solamente estamos en momentos difíciles, sino que también ellos pasaron. Pero yo añado más y digo, Señor, si ellos salieron vencedores, si tú los sostuviste, si tú cumpliste la promesa en ellos, ¿cuánto más en nosotros que tenemos la bendición de escuchar el testimonio de ellos, de leer el testimonio de ellos, pero también de compartir todos los procesos que nosotros vivimos? Eso nos da aliento y eso ratifica que Dios es fiel en las promesas que nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora bien, mire cómo dice, y es un texto maravilloso también, lo que Jacob en un momento estaba hablando con Dios y haciendo un pacto con Dios, porque en el contexto está así, y está ahí en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 15. Y hay una promesa que le dijo en ese tiempo a Jacob, pero también en el nombre de Jesús de Nazaret te la digo a ti. Promesa maravillosa que está escrita ahí en Génesis capítulo 28, versículo 15. Escúchala como dice, se la dijo a Jacob, pero también nos la reitera a nosotros. Escucha cómo expresa. Dice, he aquí yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vaya que es una promesa maravillosa, una palabra que nos da vida. Permítame, voy a leer nuevamente este versículo. Tómelo como una promesa que Dios está ratificando sobre ti. He aquí, yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo en mi corazón, dentro de mi corazón, estoy diciéndole amén, Señor. Yo sé que esta promesa de tu compañía, de cumplir lo que nos has prometido, va a ser una realidad para ti y para mí. Te recuerdo que aún Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 18:20, está expresando la misma cosa. Dice, aquí yo estoy contigo, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado, todavía estamos vivos. Hoy nos despertamos nuevamente a un nuevo tiempo. Y esta promesa que está ahí en Mateo 28:20 es una realidad y lo tienes que creer, mi hermano o mi hermana. Decirle amén, Señor. Yo creo que es una palabra que tú me estás dando, es una palabra que tú me estás prometiendo y que me voy a deleitar plenamente en ella.
Tienes que saber que mientras este mundo siga dando vueltas, Dios estará contigo. Dios no faltará a sus promesas, te sostendrá, te levantará, te guiará. Y habrán muchos motivos por el cual agradecerle a Dios. Ahora, hay un texto también, lo he utilizado en otros momentos, pero creo que es importante tenerlos en cuenta. Y por eso hoy quiero utilizar muchos textos de la Biblia, porque quiero que te afirme, porque como leíamos y compartíamos en otros momentos especiales, la palabra de Dios es viva, es una palabra rema que Dios quiere sembrar en tu corazón y en tu vida. Y me gusta leer, y constantemente lo hago para que no se me olvide, lo que quedó escrito en Isaías capítulo 27, capítulo 40, versículo 27 al versículo 40. Y es interesante, o el versículo 31 mejor, y es interesante lo que está escrito ahí en la palabra. Isaías 40, capítulo 40, versículo 27 hasta el 30. Hay unos detalles bien interesantes. Mire cómo lo dice. Oh Jacob, ¿cómo puedes tú decir que el Señor no ve tus dificultades? Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Permítame volver a leerlo. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Pudiera, antes de seguir leyendo, expresar tu nombre. Dios diciéndote a ti, en queja, otra versión de la Biblia dice, ¿por qué te quejas? Pero es interesante lo que está diciendo. ¿Por qué puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Hoy Israel expresa, bien pudiera decir tu nombre. ¿Cómo puedes decir que Dios no tiene o no toma en cuenta tus derechos? Él sabe lo que te ha prometido. ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido que el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra? Y me fascina esta expresión que dice, Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Y escucha lo que dice el versículo 29 de este capítulo precioso de Isaías 40. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Y fortalece a los débiles. Pues reitero, tómalo en tu corazón, mi hermano, y soy insistente con esto, porque es vida para ti. Él da poder, dice el versículo 29, a los indefensos y fortalece a los débiles. Y luego expresa en el versículo 30, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. Versículo 31. En cambio, la diferencia dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. No sé cuál es el proceso que estás viviendo, Dios sí lo sabe. Por eso en este día nos habla con palabras tan preciosas, nos hace recordar, porque pienso que la mayoría de ellas las sabemos, las hemos meditado. También es un cántico que se puede entonar las últimas expresiones, especialmente el versículo 31 de este precioso pasaje. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón y afirmarte de parte de Dios? Que Dios no se ha cansado de ti, Él sigue creyendo y Él sigue sacando adelante los planes que tiene contigo. Que si se sientes indefensa, Él tiene poder y Él te da poder para que te levantes en el nombre de Jesús de Nazaret y pueda vencer cualquier obstáculo que esté viviendo, que se esté presentando. Pero también me fascina como está diciendo el versículo 29 en esta versión, Él da fuerza a los débiles. En la versión Reina de Valera del 60 dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y a veces lo he expresado en muchos devocionales, en muchas meditaciones de la palabra. Yo no entiendo la matemática de Dios. Lo cierto es que nos está hablando de cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros.
Dios es maravilloso, Dios es precioso. Dios nunca se toma vacaciones, ni mucho menos nos va a desamparar, pues somos sus hijos, sus hijas, que nos ha amado con amor eterno, que entregó a su Hijo, nos dio la mayor manifestación del amor, que dice la palabra, que nos dio a su Hijo, para que nosotros pudiéramos confiar plenamente, pudiéramos entrar a su presencia, pudiéramos ser beneficiados de todas sus promesas. Él te ha dicho que estará contigo y lo cumplirá, porque así lo expresa la palabra. Y hay otro texto que medito, espero que quede grabado en tu mente, en tu corazón, que está en Números capítulo 23, versículo 19, y en esta ocasión lo voy a leerlo en una versión de la Biblia que Dios habla hoy. Y escucha como dice, Dios no es como nosotros los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, lo realiza. Cuando hace una promesa, escuche bien, la cumple. Permítame, me parece muy interesante y a lo mejor no escuchaste bien lo que está diciendo aquí la palabra, número 23, 19. Es un texto también que constantemente lo estoy citando. Y dice, versículo 19, número 23, 19, Dios no es como nosotros los mortales. Cumplimos mucho, prometemos mucho y cumplimos poco. Y refiriéndose a Dios dice, no miente ni cambia de opinión. Él no piensa y una cosa y mañana sale con otra, como muchas veces nos han quedado mal cantidad de personas. Dios no es así. Cuando Él dice algo, y escúchelo bien en tu corazón, mi hermano, mi hermana, cuando Dios dice algo o dice una cosa, la realiza, su palabra es firme. Pero también dice en esta versión, y qué maravilloso me parece, dice, cuando hace una promesa, la cumple. Ese es el Dios que te predico, ese es el Dios que te enseño, y es el Dios que si está escrito en la palabra, ten la plena seguridad de que lo llevará a término contigo. Pero hay un salmo más que me parece maravilloso, que no puedo dejar pasar por alto, y es el Salmo 121. Son 7 versículos nomás, 8 versículos nomás que trae este salmo. Pero permítanme, lo voy a leer también en otras versiones que me fascina decirlo, especialmente cuando Dios nos está hablando a través de su palabra. Y dice ahí el Salmo 121 en la traducción del lenguaje actual, dice, el salmista está escribiendo, tal vez está pasando por un momento difícil, tal vez hay un conflicto interior como muchas veces los tenemos nosotros, momentos de duda, de incertidumbre. Y él está pensando y da la siguiente expresión, versículo 1, Salmo 121, 1. Levantó la vista hacia las montañas. ¿De allí vendrá mi ayuda?, se pregunta. Y tal vez se queda pensando. Y hace una exclamación en el versículo 2 según esta versión y dice, mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Versículo 3, no permitirá que tropieces. Escúchelo, mi hermana, mi hermano. Dios no va a permitir que tropiece. El que te cuida no te va a desamparar, no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. A Dios no lo cogen dormido, lo parafraseo de esa manera. Versículo 5 dice, el Señor mismo te cuida. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Versículo 6 dice, el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Versículo 7, el Señor te libera de todo mal y cuida tu vida. Y termina diciendo en el versículo 8, el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Mi hermano, mi hermana, qué maravillosas son esas promesas de parte de Dios que nos está regalando en este día. Sé que hoy se ha propuesto Dios levantar nuestro corazón, recordarnos que Él no te va a fallar, recordarnos inclusive promesas que a lo mejor tú ni siquiera habías tenido en cuenta, o en nuestra manera de vivir, en la poca memoria que a veces tenemos. Se nos olvida esos tiempos tan maravillosos. Y te puedo hacer preguntas a ti.
como de parte de Dios y decirte, ¿te ataca la duda, el temor, nerviosismo? ¿Te ataca la incredulidad? ¿Estás batallando con la soledad, la desesperación o el no saber qué hacer ante determinada situación que estás viviendo? Mi hermano, mi hermana, te tengo buenas noticias para ti. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Y es la mejor compañía que puedes hallar tú en este mundo. Mira, sigo hablando de las promesas que Dios nos está diciendo, igual que, y estoy tomando diferentes personajes de la Biblia que quedaron escritas como de parte de Dios, pero también hablándote a ti. Y te puedo decir que Él te acompaña como lo hizo con Moisés, a quien Dios le dijo ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 22, capítulo 3, versículo 12, donde expresa, ve porque yo estaré contigo. ¿A dónde te has enviado Dios? ¿A qué te ha comisionado Dios? Cada vez que tengo que ir a diferentes lugares, esta palabra me llena de aliento y de paz y me digo a mí mismo, camina con seguridad porque Dios te envió, te comisionó a hacer esto o aquello. Cuando siento temor, cuando siento soledad, me recuerdo estas palabras y me digo, Islandes, tú no estás solo, Dios está contigo. Me motivo frecuentemente porque me baso en la palabra, mi hermano, y no solamente lo puedo hacer yo, sino que en medio de las circunstancias de la vida, en medio de los procesos que está viviendo, puedes tener la plena seguridad de que Dios no te ha abandonado. O Dios te dice como le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Eso está ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Son promesas maravillosas que Dios quiere alentarte porque no sé, tal vez Dios sí lo sabe, las situaciones, los momentos difíciles que estás viviendo. Por eso me alegro en el Señor, por eso Dios es tan lindo, tan precioso, que nos da palabras de vida, aliento de gracia cuando más lo necesitamos, que podemos decirle al Señor, por favor, que esta palabra tome carne, tome vida. Y si no, preguntas como le hizo a Gedeón, ¿te acuerdas alguna de ellas? Ahí en el capítulo 6 de Jueces, versículo 16, y en la Reina Valera dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a tus enemigos como a un solo hombre. Era una multitud que venía contra ellos, pero le incita, le llena, le promete cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aunque estés en medio de una batalla, de una lucha espiritual, solamente confía en el Señor y puedes decir como lo expreso y lo aprendí de uno de los pastores aquí en la ciudad, Dios y yo somos mayoría, Dios y yo hacemos un gran equipo, yo creo en la promesa de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que Él está conmigo como poderoso gigante. Acostúmbrate, mi hermano, mi hermana, a incluir a Dios en tu vida. Y ten la plena seguridad de que Él está contigo. Si Dios lo hizo con estos hombres de Dios, ¿acaso no podrá hacerlo también contigo? ¿Qué es lo que estás enfrentando, mi hermano, mi hermana? Dios nos está insistiendo en esta mañana, en este día, en esta hora, para que pongamos toda nuestra esperanza en Él. Él no nos va a fallar. Él está contigo y vuelvo, reitero, como poderoso gigante. Él te dice, mi presencia irá contigo y te daré reposo y te daré descanso. Tómalo como una palabra de Dios que te hace firme y tú puedes proclamar esa presencia maravillosa de Dios sabiendo que fiel es el que lo prometió. ¿Qué tal si me permites orar un momento por ti en este momento y decirle, Padre, qué hermoso es este día, qué precioso es contar con tu ayuda y con tu compañía. Qué hermoso es saber que nos ratifica tu presencia, la victoria contigo, Padre.
No hay soledad, Padre, pues tú estás llenando el corazón de mi hermano y mi hermana. No hay enfermedad que pueda resistir tu nombre, Padre, pues soltamos esa palabra sobre aquellos que han venido enfermos, Padre, quebrantados en salud. Aquellos que han estado angustiados, Señor, hoy impartimos la paz de tu Espíritu Santo, Padre. Que tú traes liberación, que tú traes regocijo, que traes aliento de vida. Paz en medio de las tormentas, Padre. Que nos paramos firmes, Señor, porque esa promesa que nos estás dando en este día, Señor, y muchas más que pudiéramos compartir, Señor, nos trae aliento. Y declaro que mi hermano, que mi hermana se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret a poseer, a conquistar todo aquello para lo cual tú nos has llamado, Señor. Te exaltamos, te damos gracias, Padre, por tu preciosa bondad, por tu preciosa compañía, por el aliento de vida que nos das. Y sé que hoy caminaremos en victoria, Padre, porque poderoso eres para hacer todas las cosas. Muchas gracias. Afirma esta palabra en el corazón de tus hijas, de tus hijos, Señor, y que al terminar el día, Señor, al ir al reposo, podamos decirte, tú has sido fiel con nosotros y has cumplido tu palabra. Te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano. Adelante, eres más que vencedor, porque Dios está contigo. Le habló su pastor Irlandelo Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.